Hola, buenas tardes y bienvenidos a otro capítulo de Nexos Aliados. El día de hoy nos acompaña la maestra Montserrat Godínez del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México para platicarnos acerca de un caso de éxito de modelo de innovación tecnológica, Florence y Athena. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco de cómo es diseñar y desarrollar dispositivos médicos en México. ¿Ustedes quieren, o están en sus mentes como ingeniería biomédica? ¿En qué semestre van, chicos? ¿Cuarto, segundo? ¿Están de todos los semestres? ¿Más o menos? Primero, segundo y tercero. Ah, muy bien. Cuarto, perfecto. Entonces, bueno, uno de los perfiles que podemos tener los ingenieros biomédicos es poder diseñar y desarrollar dispositivos médicos aquí en México. Y bueno, yo egresé desde 2004 y he tenido la fortuna de trabajar pues en varios equipos de trabajo para diseñar y desarrollar dispositivos médicos. El día de hoy vamos a hablar de Florence y Athena, esto debido a Florence Nightingale. ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien tiene idea de quién es Florence Nightingale? La precursora de las enfermeras. Justamente Florence Nightingale empieza a monitorear o darle a los pacientes en estado crítico, bueno, son soldados en la guerra de Crimea, a darles cuidados mucho más enfocados a asepsia, pero también recolectaba datos. En su trayectoria, Florence conoce a un búho, Athena, lo rescata, lo, lo recupera porque lo encuentra mal, y a partir de ese momento Athena se queda con Florence, no se va de ella. Entonces siempre va el búho con Florence, que es Athena, y justamente nuestro dispositivo está en función, pues está con estos nombres dado a estas características. Entonces es un monitor, que es la que sigue, porfis. Bueno, ahorita les digo. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar que en los dispositivos médicos tenemos diseño y desarrollo de dispositivos médicos. Nos vamos a enfocar ahorita, el día de hoy, un poquito más en la gestión del riesgo y sobre todo en la investigación clínica como parte pues, de conceptos importantes que yo les quisiera hoy transmitir. La que sigue, por favor. Entonces, Florence y Athena es un sistema de monitoreo de la mucosa gástrica y consta de dos dispositivos médicos. Uno es un monitor de propósito específico para censar la mucosa gástrica a través de un estímulo eléctrico. Entonces vamos a estimular eléctricamente la mucosa y vamos a recoger esa señal a través de estos 4 electrodos. Es un principio de impedancia y vamos a tener pues medición de impedancia. Y esa impedancia la podemos transformar en resistencia y reactancia. Entonces, este monitor, muy importante, vamos a estar hablando durante toda esta plática de dos conceptos también muy importantes, que es finalidad de uso e indicación de uso. ¿Alguien sabe qué es finalidad de uso e indicación de uso en los dispositivos médicos, chicos? ¿Tienen una leve? Ah, sí, 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 muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Axel, muy bien, Axel. ¿Alguien más? Están muy callados, chicos. Bueno, ahorita vamos entonces, bueno, estos dos conceptos es finalidad, ¿para qué va a servir ese dispositivo? Entonces, va a monitorear. Indicación de uso, ¿a quién va a monitorear? Entonces, va a monitorear a pacientes en estado crítico, posoperados o en el perioperatorio de una cirugía cardíaca. Es específicamente para esa población, esta tecnología. Y eso se le conoce como indicación de uso. ¿Y a quiénes está dirigido también? A profesionales de la salud como enfermeras, médicos anestesiólogos y médicos intensivistas. Entonces, esto es muy importante porque con base a esto vamos a estar diseñando y desarrollando con base a estos dos conceptos. Y todo va a estar plasmado ahí. A ver, antes de continuar, ¿quién ha leído el manual de su celular? Levante la mano. 2, 3, bueno, 4, muy bien. El manual de algún dispositivo médico que tengan en su casa. 1, 2, 3, a ver, ¿cómo cuál?
Oxímetro, termómetro, el baumanómetro. ¿Qué otro tenemos en casa? Las jeringas, Jeringas, cubrebocas, curitas, unos dispositivos médicos que usamos, bueno, que se usan, y que no necesariamente es porque estamos enfermos de algo. ¿Cuál? ¿Cuál? el de la presión arterial, El de la presión arterial, ¿qué más? glucómetro, Glucómetros, pero bueno, eso es para monitorearnos, ¿no? Pero hay otros dispositivos, por ejemplo, varios de aquí usamos esos dispositivos que los tenemos aquí puestos, ¿no? Este es dispositivo médico, son ayudas funcionales, ¿no? Otro dispositivo médico que todos en las mañanas ocupamos, en la tarde y en la noche, El cepillo de dientes. cepillo de dientes, pasta dental. Ajá, pasta dental es dispositivo médico aquí en México. Entonces, pues todo está alrededor de pues nuestra vida o está en función de eso, ¿no? Otro, por ejemplo, son los condones, ¿no? Los condones no los ocupamos por estar enfermos, sino para prevenir ciertas enfermedades o el control de la concepción. Entonces, bueno, con eso en mente, seguimos, por favor. Entonces, regresando aquí, pues, ¿qué medimos con esto? Pues les decía que la impedancia la podemos tener en dos partes, resistencia y reactancia, y hemos visto a lo largo de varios años que la reactancia gástrica, a través de modelos matemáticos, la podemos obtener y ha sido muy relevante para este tipo de pacientes, ya que podemos estar viendo los cambios que tiene esa mucosa gástrica, y se puede estar comparando con otros biomarcadores como el lactato, que es un desecho metabólico, que es un marcador actual para este tipo de pacientes. Estos cambios son debido a que el tejido, cuando ya no tiene ese riego sanguíneo, hay una hipoperfusión, entonces el tejido va a cambiar. Entonces ese tejido, al no tener riego sanguíneo, se va a inflamar y entonces vamos a tener edema, o sea, se va a estar inflamando y edematizando ese tejido, y esos cambios, cuando tú estimulas eléctricamente, se ve diferente, se ve que tienen mayor o menor reactancia, y eso es lo que nos permite hacer un sensado de forma continua. Eso se llama ahora medicina de precisión, tener una variable de forma continua, y en este tipo de pacientes en estado crítico, entonces es una variable adicional muy valiosa. La que sigue, por favor. Entonces, para todo este trayecto que vamos a hablar el día de hoy, vamos a ocupar los niveles de madurez tecnológica. Esa es una propuesta de la NASA que nos va a ayudar a evaluar o medir cómo se va a ir transformando una tecnología, cómo va a ir madurando esa tecnología, pero tenemos que estar considerando ciertas cosas. En el camino, ahorita les voy a contar todo este camino, cómo fue, es un desarrollo pues de hace muchos años, y cómo fue con base a estos 9 niveles. La que sigue, por favor. Esos 9 niveles, la NASA los plantea, ¿cómo se llama? En 9 niveles, ¿sí? Bueno, están en estos 9 niveles, y justamente una de las acciones que hace el colegio es justamente personalizar estos 9 niveles con base a la regulación sanitaria local. Entonces, esta imagen, pues aquí representa los 9 niveles que están en estas 6 fases que las vamos a ir viendo el día de hoy. Entonces, el colegio, pues, estamos haciendo hicimos eso desde hace 2017, decir qué evidencias son las que tengo que estar presentando para yo ir avanzando de una manera ordenada y disciplinada en el diseño y desarrollo de un dispositivo, que justamente ahorita con el clúster de ingeniería biomédica vamos a estar trabajando en una actualización para tener una herramienta pues a nivel nacional que nos permita pues tener de una manera más
pues asequible o más inmediata, pues este tipo de herramientas. La que sigue, por favor. Pues bueno, entonces vamos, vean, entonces esta idea empieza en 2001 en la UAM Iztapalapa, es una universidad pública, pues ahí yo soy egresada, empieza en 2001, ahí se crea una primera empresa que se llama Innova Médica, y esta empresa se dedica al diseño y desarrollo de dispositivos médicos de varios proyectos. Entonces, hoy vamos a ver el recorrido de 2001 hasta 2025, en ese trayecto y esas tomas de decisiones, y lo vamos a dividir en bloques. Entonces, vamos a ver primero del nivel 1 al 3, ¿no? O sea, ese nivel 1 al 3 nos tomó, esto es 2009 más o menos, 2008, 2009, logramos tener como el concepto, la validez de si realmente esa medición realmente era viable poderla medir en ese tipo de pacientes, pero para eso, pues tuvieron que pasar bastantes cosas. Después vamos a ver del 3 al 6, de cómo fue evolucionando ya esta tecnología dentro de un sistema de gestión hasta poder realmente obtener una aprobación de mercado en Estados Unidos. Todos los dispositivos médicos requieren ser autorizados comercialmente por las entidades de autoridades sanitarias. ¿Cuál es la autoridad sanitaria aquí en México, chicos? Muy bien, muy bien. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, vamos a empezar a observar los 3 primeros niveles, en donde me voy a enfocar en ciertos conceptos que van a ver ahí una estrellita verde, que son muy importantes cuando estamos desarrollando dispositivos médicos. Entonces, otra vez, empieza una idea, ¿no? Empezamos 2001, aquí 2001 hasta 2009, hubo muchas tesis de maestría, licenciatura, ya que se hicieron modelos en cerdos, en conejos, después pasamos ya a humanos. Justamente yo estoy involucrada en este proyecto desde 2004, justamente empezamos a hacer las validaciones del concepto ya en humanos, en el Instituto Nacional de Cardiología, y después vimos que sí era viable y empezamos a hacer o a tomar decisiones con base a ya a tener un sistema embebido. Entonces antes era una cajita nada más, de una cajita así negra, teníamos que entrar al quirófano con una laptop, que la laptop en esos momentos era una armatoste así gigante. Teníamos creo que teníamos un sistema que se conectaba con Access para poder, ¿saben qué es Access? Así es como el precursor de SQL, son bases de datos, para poder obtener esos datos, ¿no? Entonces todo eso fue evolucionando hasta tener pues un sistema ya más embebido, hasta 2009 que se declara en bancarrota Innova Médica. Entonces, la que sigue, por favor. ¿Qué es lo más importante de diseñar y desarrollar? Lo que aprendimos en esos 3 primeros niveles es definir muy bien, identificar muy bien las necesidades. ¿Cuál es la necesidad que está atendiendo esta tecnología? Es proveer una variable más en pacientes en estado crítico. ¿Dónde están los pacientes en estado crítico, chicos? ¿En qué parte de los hospitales ustedes piensan que están? En terapia intensiva. Entonces, nunca queremos llegar ahí, nunca, porque es cuando el ser humano necesita de soporte de muchos dispositivos médicos para poder continuar con la vida, ¿no? Entonces, en esa terapia intensiva, pues tenemos muchos dispositivos de soporte vital para mantener con el ventilador la respiración, o tener tratamiento farmacológico con bombas de infusión. Entonces es un espacio en donde pues el ser humano está muy vulnerable, y entre mayor información nosotros tengamos en este tipo de pacientes, pues va a ser que el médico tenga una mejor decisión en el tratamiento oportuno de esos pacientes. Únicamente esta tecnología está validada para pacientes
posoperados o en el perioperatorio, o sea, antes, durante la cirugía en el quirófano y en la terapia intensiva, solamente está en ese periodo. Entonces, pero para eso tenemos que estar observando los requerimientos de investigación, o sea, es válida esa investigación, estamos reinventando el lino negro o si realmente es una innovación disruptiva. ¿Cuáles son mis clientes? ¿No? Prioridades de salud, los pacientes, la regulación sanitaria, que siempre en ese momento, en esos años, yo no, ni el equipo de trabajo lo teníamos como presente. Posteriormente tenemos las partes interesadas, toda la parte en salud pública. Hoy, actualmente, después de todos esos años, sigue siendo la salud pública, los pacientes posoperados de una cirugía cardíaca es que tienen enfermedades cardiovasculares. Y tenemos que validar esa tecnología en la última columna, muchas gracias, a través de encuestas, grupos de enfoque, para realmente validar que lo que nosotros estamos realizando, pues realmente sí va a atender a una necesidad en salud. Hoy, después de tantos años, sigue habiendo esa necesidad. Hay competencias, hay otros dispositivos que censan en otras partes de la zona esplácnica, como la vejiga, como la vejiga o también en el tracto intestinal, bueno, aquí toda la parte de tráquea, hacen otro tipo de mediciones que coadyuvan a ese tipo de pacientes, ¿no? Esto me va a dar resultado de la finalidad e indicación de uso. La que sigue, por favor. Y esto pues está definido. ¿Alguien saben qué son la IMDRF? ¿Sabe quién? Aquí, ¿quiénes son los de la IMDRF? ¿Quién? ¿Sí, Axel? De reguladores de dispositivos médicos, que ahora México ya está, palomita, palomita .1 sobre su calificación final. Ellos son pues de un organismo internacional de reguladores. ¿Quiénes son los reguladores? Pues las autoridades sanitarias. Entonces se reúnen de varios países para justamente emitir estos lineamientos que son de acceso público y ya las autoridades sanitarias lo bajarán a su entorno. Entonces pues vienen estas definiciones en donde la finalidad de uso, que también se les puede conocer como propósito o intención de uso, son sinónimos, es justamente pues esta intención objetiva. ¿Qué va a hacer este dispositivo? Y la indicación de uso, como les decía, en quién nos va, en qué enfermedad o en qué padecimiento, en qué tipo de pacientes, a qué profesional de la salud va, o va para el usuario final es en uso en casa, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos conceptos son muy importantes porque con base en ellos vamos a tomar todas las decisiones de diseño. La que sigue, por favor. Entonces, ¿conocen la definición de dispositivo médico, chicos? Bueno, si no, aquí se las presento. Pero ¿qué creen? Ya está desactualizada. Porque justo hoy en la mañana, publicaron la versión de la 241-2024. Entonces, bueno, está desactualizada mi referencia, pero la definición no cambió. Entonces, eso sucedió hace ratito. Entonces, la definición de dispositivo médico es todo instrumento, aparato, utensilio, máquina, software como dispositivo médico es lo que quiero que también ahorita les comento de eso. Producto o material implantable, agente diagnóstico, material, sustancia o producto similar para ser empleado solo o en combinación de ¿quién? En seres humanos, únicamente en seres humanos. No estamos hablando de animales, o sea, todos esos dispositivos para uso que no sean en humanos, pues no son dispositivos médicos. Con algunas de las siguientes finalidades de uso. Entonces, acuérdense, las finalidades de uso, la que sigue, por favor, tenemos que son la acción que va a hacer ese dispositivo. Entonces, diagnosticar, sustituir, modificar, desinfectar, monitorear,
y tenemos dar soporte de vida, control de la concepción. A ver, díganme un ejemplo de examen in vitro con fin diagnóstico. Lo han ocupado. Durante la pandemia ocupamos bastantes. ¿Qué prueba? ¿La prueba cuál? La prueba de COVID, ¿no? Que nos ponen aquí y teníamos que sacar el resultado a través de justamente un examen in vitro. Pero hay otras que las conseguimos en las farmacias muy conocidas también. ¿Cuál? Las de embarazo, justamente. Entonces, también nuestra vida está alrededor de muchos dispositivos médicos. Y también existen otros que incorporan tejidos de origen animal, o bien todas las tecnologías de fertilización in vitro son dispositivos médicos. Control de la concepción, ya hablamos de ciertos métodos, el condón, el DIU, etcétera, pues todos esos son dispositivos médicos. La que sigue, y es muy importante saberlo porque cuando estás diseñando tienes que saber qué estás haciendo, ¿no? Entonces, lo que no es un dispositivo médico es que si hay un mecanismo farmacológico, inmunológico o metabólico, eso no es dispositivo. O sea, eso es un medicamento, un biotecnológico o algo. También tenemos, el 10 de mayo de 2023, se agrega una nueva categoría, que es software como dispositivo médico. Entonces ahí, si ustedes deciden desarrollar un software como dispositivo médico, va a tener una característica que va a tener una función, una finalidad de uso que le comentamos, ¿no? A apoyar. Pero ahí es otra regulación un poquito más específica, que después hablaremos de ella, pero pues ya existe en nuestra regulación, ¿no? Ya, la que sigue, por favor. Entonces, otra de las características de los dispositivos médicos es que viven un ciclo de vida. Ese ciclo de vida inicia desde la concepción de la idea, se va transformando en el diseño y desarrollo, la fabricación, el almacenamiento, la distribución, la instalación, mantenimiento, soporte y la disposición final. Entonces, la estrategia regulatoria está definida desde el inicio, pero todo el tiempo a lo largo del ciclo de vida del dispositivo médico está presente. ¿Dónde está el ingeniero biomédico aquí? Presente en todo este ciclo de vida. Mi perfil es de diseño y desarrollo, pero hay otros perfiles que están en los procesos de fabricación, y pues todo el norte tenemos esos procesos de fabricación de maquilas de dispositivos médicos. Almacenamiento, pues en todo México hay almacenes que distribuyen dispositivos médicos. La distribución, pues hay centros de distribución que salen de los almacenes que son aptos para tener dispositivos médicos, y pues también ahí hay ingenieros biomédicos. Instalación, ingenieros biomédicos que están en el campo, en hospital, en centros de investigación donde hay dispositivos, clínicas, etcétera, y se les llama también, o se les conoce como ingenieros clínicos. Mantenimiento, hay empresas dedicadas únicamente a dar mantenimiento de todos los dispositivos que están instalados aquí, en el sector salud. Soporte técnico y tecnovigilancia. ¿Dónde se cicla este dispositivo? ¿Dónde se hace ese ciclo? Es a través de observar el desempeño de ese dispositivo a través de la tecnovigilancia. Entonces, esta tecnovigilancia es la que me va a dar justamente ese ciclo, ¿no? Si yo no hago el proceso de tecnovigilancia, entonces no tengo esa información de retorno y no puedo obtener mejoras en el proceso, ya sea de fabricación o de diseño y desarrollo. Por ejemplo, actualmente, pues, ahora hay ciertas tecnologías que ya obsolecieron y están siendo reemplazadas por nuevas tecnologías, pero eso es a través de observar esas nuevas necesidades con base al uso de esa tecnología, y entonces se generan esos nuevos dispositivos, ¿no? Y entonces ahí, pues, un panorama muy general de cuáles son los perfiles del ingeniero biomédico. Hay otro que están aquí inmersos aquí adentro, que son ingenieros que están específicamente en la parte de investigación clínica, pero ahorita vemos eso. Ahora, muy importante es dónde lo voy a distribuir. La estrategia de salida,
pues tiene que ver con toda la parte de acceso del dispositivo médico. ¿Y por qué creen? Lo tienes que empezar desde aquí. No es que, ya tengo mi dispositivo, ya, ¿a dónde voy a ir a distribuirlo? No. Desde las fases iniciales tiene que estar presente hacia dónde va esa tecnología. Se va a transferir, se va a vender, se va a distribuir, quién lo va a hacer, en qué países, etcétera. La que sigue por FIS. Entonces, para eso, pues necesitamos otra vez conocer las reglas del juego. Las reglas del juego son la regulación sanitaria. Entonces, si me voy a FDA, Estados Unidos, si me quedo aquí en México, si me voy a Europa, pues hay requerimientos similares, pero cada regla de juego en la región de comercialización tendrá sus especificaciones. Hay cosas que se comparten, pero hay otras que son más específicas o más rigurosas. También tenemos clasificación de dispositivos médicos con base a su riesgo. Entonces, desde bajo riesgo, clase 1, 2 y 3, desde la clase menos riesgosa hasta la más riesgosa. El dispositivo que estamos hablando el día de hoy es un clase 2. Porque tiene una estimulación eléctrica y tengo que asegurarme que esa estimulación eléctrica se asegura para el uso en seres humanos, en pacientes de estado crítico, y que pues sea eficaz en obtener esa medición. La regulación sanitaria existe a nivel internacional, pero cada una de ellas tendrá sus reglas del juego. Entonces, hay que saber leer cada una de esas regulaciones y elegirlo desde fases muy tempranas, porque puede decir, es que me voy por FDA, no, pero mejor Unión Europea, no, mejor COFEPRIS, no, eso no es una buena práctica, elijan uno, y nuestra recomendación como equipo de trabajo es que, aunque es un poco más laborioso irse por el camino de FDA, es mejor ir por ahí y después solicitar la equivalencia aquí en COFEPRIS. La que sigue, por favor. Pues esto se acompaña también de toda la mitigación de muchos riesgos, es seguir los estándares. Estábamos hablando de las regulaciones locales, sin embargo, las regulaciones locales a veces se quedan cortas. De todos los, ¿cómo se llama? En todos los sistemas sucede. Entonces, estos sistemas se apoyan, o esa regulación local se apoya de los estándares internacionales, como es la 13485, la IS 60601, que ya son estándares reconocidos por las autoridades sanitarias y no tenemos que estarnos inventando así de, pues, qué pruebas voy a tener que hacer para demostrar la seguridad, la eficacia y la calidad de ese dispositivo. Para eso también la FDA, y es una herramienta muy importante, que es saber cómo traducir esas necesidades del usuario que estábamos hablando ya en especificaciones. Tengo una necesidad de tener un monitor, ¿en dónde? En una terapia intensiva para pacientes de estado crítico, y necesito hacer una medición de impedancia. Pues ¿cuáles mis criterios de entrada? ¿Cómo se va a procesar ese diseño? ¿Y cuál es mi salida de ese diseño? Ahorita vamos a ver ejemplos y se tiene que verificar. Esa verificación lo hace un laboratorio de tercera partida que va a hacer uso de los estándares y tenemos que dar cumplimiento a esa normativa local para que esté verificado ese dispositivo. Una vez que está verificado, entonces entramos al proceso de fabricación del dispositivo médico para poder validarlo. Esta validación, pues ya estamos hablando de pruebas en animales o pruebas en humanos. Entonces, y estos resultados ya de un dispositivo médico que viene de un proceso de fabricación son los que vamos a presentar a las autoridades sanitarias, porque le estoy diciendo que ya está listo para poderse vender y que es seguro, eficaz y de calidad. Es lo que quieren todas las agencias sanitarias, pero eso, aún a pesar de eso, ha habido casos desastrosos a nivel internacional. ¿Alguno conoce alguno de dispositivos médicos? ¿Alguno ha visto el documental de Netflix, Salud a la Venta? ¿Qué otro escándalo internacional?
Ese también. A ver, ¿qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro conocen? ¿No? De implantes mamarios que hicieron un cambio en esas especificaciones, justamente dijeron, pues vamos a poner un material más rugoso porque pues puede ser mejor, y pues en el tiempo se dieron cuenta que no era mejor, que era precursor de cáncer de ese tipo de, o sea, te habías puesto un implante porque ya habías superado el cáncer, y por haberte por esto ese implante, entonces te producía cáncer. Entonces tuvieron que hacer una alerta a nivel internacional para retirar todos esos implantes. ¿No sabían de esos? ¿No? Había otro caso también muy relevante, son los dispositivos intrauterinos, o sea, había uno que se llama Essure, que son dos, pues son implantes que van es un clase 3, que van implantes metálicos para control de la concepción como una fertilización de mínima invasión. Se colocaban estos dos dispositivos en las trompas de falopio, se dejaban ahí colocados, pero todo eso fue de Bayer. Se presenta esa información a la autoridad sanitaria, presentan toda la información de seguridad y eficacia de 5 años, pero ¿qué fue lo que pasó después? Después de esos 5 años se dieron cuenta que había toxicidad por el uso de metales, había muchos eventos adversos, y entonces por no tener la validación adecuada de un clase 3. Entonces otra vez Bayer se da cuenta, por ahí del 2017-18, toda esa historia está en la página de FDA, viene un boom de miles de mujeres haciendo solicitud de compensación o de retiro de esos implantes. En el mejor de los casos, en los peores de los casos, pues fallece las personas o pierden su útero, etcétera, ¿no? Tienen complicaciones muy importantes por no hacer estas validaciones en tiempo más de 5 años, ¿no? Entonces son lecciones de dispositivos médicos que tienes que estar incorporando esas decisiones justamente que puede salir mal, ¿no? Entonces, resumen rápido de los controles de diseño, pues es demostrar que está diseñado para satisfacer esas necesidades de nuestros clientes, usuarios, pacientes, todos. Pues debe de cumplir las necesidades y los requerimientos de quién, del paciente. Los dispositivos médicos están hechos para los humanos, para que nosotros estemos seguros a su uso. Ajá. O sea, igual los lentes, nada, me ayudan a poder ver si tengo miopía no, es un apoyo funcional, ¿no? Porque yo ya no puedo ver igual, y tiene que estar seguro, ¿no? O sea, tengo que estar seguro de que puedo ocupar pues esta tecnología. Demostrar que cumple como todas esas normas aplicables y cumplen los criterios de desempeño. ¿Ustedes por qué creen que es tan riguroso esto en dispositivos médicos? ¿Qué podría pasar si esto no lo hiciéramos así? La muerte o el daño del uso de las tecnologías, y ya ha pasado. Por eso es tan riguroso. ¿Alguien conoce qué pasó cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial? En la parte de investigación que hicieron los alemanes en los judíos. ¿Alguien conoce esa historia? Del Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki. ¿No? Bueno, ahorita les platico más adelante. Entonces, bueno, todas esas entradas de diseño, pues estamos en los primeros 3 niveles, no hemos pasado de los 3 niveles. Entonces tenemos que ir definiendo esas especificaciones y ir tomando decisiones, ¿no? Entonces aquí vemos a este maniquí junto con estas primeras aproximaciones, la que sigue. Entonces igual, ¿no? El monitor, el cómo va, sí, pues sí, ahí no es monitores, se le llamaba pues la caja negra EIT, le llamábamos, la que sigue. Y pues tengo que ir pensando, introduciendo pues también mis modelos de patente con base a esas especificaciones. La que sigue, aquí pues de esas ideas, ¿no? Esto ya es mucho tiempo después, pues ya nosotros patentamos el proceso de cómo se iba a manufacturar pero todo empieza desde muy atrás,
¿no? Para poder llegar justamente a estas patentes. La que sigue, por favor. Entonces, igual, ha cumplido estas especificaciones, ¿no? De la atención, ya vimos que pues la cajita negra, pues el EIT, pues no era suficiente. Entonces teníamos que pensar en opciones más embebidas, ¿no? En la que sigue, por favor. ¿Ustedes creen que ese dispositivo, como está, cumple procesos de fabricación? No, ¿verdad? Vemos ahí, pues es de viabilidad, etcétera, pero aquí ya, acuérdense, que aquí ya llegábamos como por ahí de 2008, y nosotros en nuestras mentes creíamos que ya habíamos cumplido todos los requisitos regulatorios que nunca nadie nos había dicho que ya existían, ¿no? Entonces fuimos tomando decisiones pues de una forma desordenada, por así decirlo, hasta llegar a este tipo pues de resultados, pensando que ya teníamos la suficiente información para poderlo someter a una autoridad sanitaria. La que sigue, por favor. Entonces llegamos al nivel 4, 5 y 6, justamente cuando Innova Médica se declara en bancarrota y Alandra Médica surge, ¿no? Entonces, justamente andamos de festejo también porque cumplimos 15 años de Alandra. Nace en 2010 de la fusión de varias empresas de transferencia tecnológica y lo primero que nos dimos cuenta es que de todo eso que se trabajó en Innova Médica, en la universidad, nos dimos cuenta que no cumplíamos requerimientos regulatorios. ¿Y qué creen que nos pasó? Pues teníamos que usar o volver a hacer todo. Sí, todo. Entonces, porque no teníamos una matriz de requerimientos. ¿Se acuerdan de esa matriz de verificación? Eso no lo teníamos. Entonces nos empezó a caer el 20, pero ya con una presión de un inversionista. Y entonces le dijimos, pues esto no va a suceder, hasta que tú me puedas capacitar, hasta que puedas hacer eso. Confían en nosotros y también bajamos recursos de en ese momento del gobierno, de cuando existían más fondos, del FIT, de INADEM, etcétera, para poder crear una Alandra Medical pues robusta, éramos alrededor de 40 personas, teníamos multidisciplinariedad, multiproyecto, que después nos dimos cuenta que teníamos que converger a uno, ¿no? Ahí. ¿Ya? Entonces, convergimos a uno. Entonces, aquí ya implementamos, el primer año de Alandra implementamos nuestro primero 13485 y empezamos a entender todos esos requerimientos. Entonces, tuvimos que repetir, pues, verificar que la cajita EIT medía lo mismo, más bien, este monitor medía lo mismo que la cajita EIT. Entonces, hicimos la validación clínica. Después, esto nos dio mucha información de retorno de diseño y entonces ya estuvimos listos para empezar como tal a transformar esas especificaciones a planos, a procesos de manufactura, a verificación por parte de laboratorios de tercero, hasta 2017 que pudimos hacer nuestro primer lote de producción. Entonces, ese primer lote de producción ya es un dispositivo médico, ya pasó por esa cascada que vimos de la FDA, desde la validación, aquí estoy validando que el riesgo se esté controlando con las decisiones que yo tomé y con los estándares que voy a estar cumpliendo. Hasta esta, pues es una versión, pues todavía como de concepto, de prototipo, y se transformó ya a este monitor que ya es Florence, donde pues ya cambian ciertos elementos, ¿no? Y todo empieza a tener ya toda una trazabilidad dentro del sistema de gestión. Mismo tema para la sonda, ¿no? Entonces, vamos a ver cronológicamente más o menos cómo eso fue en el tiempo. Entonces, concepto importante, la gestión del riesgo. Vamos a ocupar la ISO 14971, que nuestra normativa local, la 241, nos dice que tenemos que controlar el riesgo de los dispositivos médicos en todo ese ciclo de vida del dispositivo médico, y eso se divide en 3 grandes fases.
Primero, tenemos que definir nuestro marco de trabajo. ¿Cómo es nuestro proceso de la gestión del riesgo? Es un proceso. Hay entradas, hay un proceso, hay una salida. Entonces, esas entradas son todas esas necesidades, todas esas especificaciones, y todas esas especificaciones están asociadas a un riesgo. ¿De dónde vienen esos riesgos? Otra vez, de la indicación y de la finalidad de uso. Eso tiene que quedarnos claros. A nosotros como equipo de Alandra nos costó mucho trabajo entender eso, que todo el tiempo está presente en nuestra indicación y finalidad de uso. Porque con base, pues, ¿cómo va a ser mi prueba clínica? ¿En dónde? En mi finalidad de uso. ¿Con quiénes? Con mi finalidad de uso. ¿Y qué voy a estar viendo? Mi finalidad de uso e indicación de uso en mi prueba. Y cuando diseño mi protocolo, pues tengo que estar considerando todos esos riesgos. Entonces aquí se identifican, se definen esas situaciones peligrosas, se estiman, todo eso son técnicas, ¿no? Hay varias maneras de poder hacerlo en diferentes herramientas para poder evaluarlo. Una vez que ya tenemos identificado y evaluarlo, entonces tenemos que controlar ese riesgo. ¿Cómo se controla? Estándares, 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 estándares. Luego, una vez que esos estándares ya estuvieron como embebidos en nuestro dispositivo médico, pues tengo que evaluarlos. ¿En dónde los voy a evaluar? Pues en una prueba, en el ambiente real. ¿En dónde? En una prueba clínica en seres humanos. Cuando termino mi prueba clínica, entonces sí voy a tener la evaluación real. ¿Y eso cómo se conoce hoy en día? Tecnovigilancia. Entonces, el proceso de riesgos en esta última parte, en el 8, 9, 10, es lo que hoy conocemos como tecnovigilancia, pero inicia dentro de la parte de diseño y desarrollo. Desde que nosotros estamos observando, o sea, cuando ustedes después vean un dispositivo médico, entonces tienen que ver que hay muchísimo equipo de trabajo atrás, muchísimos estándares y muchas personas que pensaron qué cosas podían salir mal de ese dispositivo. Eso me va a llevar, esto es el ciclo, cuando se cicla, aquí el 10, cuando yo pongo una queja de ese dispositivo que falló y que a lo mejor produjo un incidente o un incidente adverso, que puede ser, por ejemplo, la muerte. Entonces aquí se hace una queja dentro del sistema, se evalúa, entra a este proceso y entonces dice, sí, fue por la fabricación de la elección del material de los implantes mamarios no fue la adecuada y entonces provocamos cáncer. Pero vivimos esta evaluación del riesgo, ¿sale? La que sigue. Entonces, ¿qué peligros hay en el uso de la tecnología de Florencia Tenda? Entonces vamos a observar qué peligros hay en la que sigue, por favor, en la sonda. Hay problemas de conexión, de alergia, de toxicidad, de infección, de necrosis. ¿Cómo voy a saber que no tiene toxicidad? Pues tengo que elegir un material que sea de grado médico, que ya esté comprobado que no sea tóxico, que no provoque alergia. Pues tengo que validar que mi dispositivo médico ya armado con los electrodos en su conjunto no genere esa alergia. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de protocolos de buenas prácticas de laboratorio. Que las conexiones funcionen correctamente. Hay estándares en Europa, por ejemplo, que ocupan un conector ENFIT, pero en México, y está en el mundo, que ya debemos para toda la parte enteral de los dispositivos, se tiene que ocupar ese tipo de, ¿cómo se llama?, de conectores. Sin embargo, en México todavía no se ocupan y seguimos ocupando tipo Luer, como los de las jeringas. Entonces, este es un tipo Luer. Entonces, tuvimos que hacer cambios en el diseño para poder correrlo aquí en México. Si yo hubiera llegado con mi conexión a la terapia intensiva con ese tipo de conectores, me van a decir esto no funciona, ¿no? La que sigue, dentro del monitor, arcos eléctricos, movimiento de componentes, errores de cálculo porque a lo mejor mi software no está bien validado o verificado, que pues sí, ¿qué va a pasar si hay una sobretensión? ¿Qué elementos de seguridad y protección eléctrica tengo que estar considerando? La que sigue,
en cuanto al usuario, esto es mi indicación de uso, tengo que ver que si están malinterpretando la, la medición o si o entienden diferente cómo es esa semiótica que yo a lo mejor te estoy mostrando un número, pero el monitor está, se quedó ahí haciendo malas mediciones y yo tomo esa última medición que fue hace 5 horas, entonces no lo estoy entendiendo o comprendiendo bien la información que me da el monitor. ¿Qué impactos tiene esa información con el paciente? Pues en esta no es tan grave porque tienes alrededor muchas otras variables, pero hay otros dispositivos que son que con ese valor, con esa medición, pues toman decisiones de tratamiento médico, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, para validarlo, hicimos la prueba preclínica, entonces queríamos saber que este sistema, pues, medía igual que este sistema, ¿no? Entonces, la que sigue, para eso, ya entendíamos un poco que era, o bien un mucho de que todos nuestros, al momento de que pasamos de Innovamédica a Landra, pues todas nuestras investigaciones o todos nuestros documentos tenían que vivir bajo ese sistema. Entonces tuvimos que planificar pues un protocolo que cumplía buenas prácticas de laboratorio, en donde pues estaban todos estos procedimientos escritos, en un protocolo aprobado, definido absolutamente todos estos procedimientos. La que sigue, por favor. Entonces, pues aquí desde ver, pues que los cerdos que íbamos a comprar, pues fueran de laboratorio realmente, que no tuvieran enfermedades transmisibles para humanos, que estuvieran en un rango de peso, que fueran machos, que estuvieran castrados, para no tener consideraciones o desviaciones por hormonas, ¿no? de las cerditas, además que las cerditas eran muchísimo más caras que los cerdos machos, ¿no? Entonces ahí me tienen yendo a la fábrica, digo, a la granja de los cerdos para verificar que justamente cumplían, pero yo no fui sola, fui con un veterinario porque pues yo no sabía nada de producción porcina, ¿no? Para ver si no sí cumplimos todo, pero pues yo no soy la especialista. Entonces otro perfil del ingeniero es unirse con los veterinarios, qué dieta va a tener, porque tenían un periodo de adaptación dentro del instituto para poder realizarlo. La que sigue. Entonces ahí otro proceso importante es el de capacitación. Entonces aquí estamos en el bioterio del Instituto Nacional de Cardiología. Aquí el equipo de trabajo, ¿no? Se les entregó su folder lleno pues del protocolo y específicamente qué actividades tenían que realizar cada uno del equipo, el veterinario, el anestesiólogo, el cirujano, el técnico. Tuvimos que comprar un endoscopio porque hacíamos endoscopías, etcétera, ¿no? La que sigue. Entonces aquí ya estamos en la plena ejecución de la prueba preclínica. Aquí, ¿quiénes están? Médico, anestesiólogo, finalidad de uso. Indicación de uso. ¿Quién, no? El gastroenterólogo, pues para ver si la sonda estuviera bien colocada. Estábamos haciendo el censado de la mucosa gástrica a través de biopsias en el tiempo para verificar que realmente no estuviéramos haciendo un daño por la estimulación eléctrica a lo largo de varias horas, ¿no? Entonces aquí, pues las enfermeras circulantes, teníamos un gasómetro, ahí teníamos todo, tuvimos que conseguir todo, tuvimos que armar prácticamente el quirófano para cumplir las necesidades de buenas prácticas de laboratorio. Y esta información, chicos, es la que nos dio el 510K de nuestra tecnología. Esta, ¿no? Entonces aquí, ven aquí el ingeniero biomédico, este es Rubén, el director de Alandra. Teníamos aquí también una parte de repetibilidad, porque se han de preguntar por qué tienes dos monitores. Pues queríamos ver la variabilidad no teníamos un proceso de fabricación, ¿no? Entonces queríamos ver si realmente estábamos midiendo lo mismo bajo las condiciones que teníamos, que ya les mostré. Aquí ya teníamos un poco más de orden, pero no tanto como proceso de fabricación. Entonces aquí ven, ¿no? el cerdito y pues midiendo todo ahí todo el tiempo durante
pues varios meses, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, esto no se hace solo, son equipos de trabajo muy consolidados, médicos, anestesiólogos, cirujanos, veterinarios, y todos esos hay que coordinarlos, hay que cada uno entienda cuál es su trabajo y la importancia de esa aportación. Todo, ya a mí me tocó coordinar estas, y pues me terminaron odiando, ¿no? Pues sí, porque le decía, a ver, firme, la firma, la descripción tiene que ser así, no era un documento, eran muchos documentos, ¿no? Y alguien tenía que estar dando fe que no fuera de Alandra ni que fueran de ellos, entonces se contratan esos monitores, se llama monitor, de estas investigaciones. Entonces, si tienen curiosidad, ahí les dejo el QR, y también está en la página de Alandra de LinkedIn, de los resultados de esa prueba clínica. En resumen, pues sí, funciona, es seguro en este modelo de choque hipovolémico. La que sigue. Entonces, ¿qué era lo que sigue? Ya validamos, ya tuvimos mucha retroalimentación, y entonces ahora sí, llegamos por fin al desarrollo del producto. Ese desarrollo del producto ya es estar haciendo todas las especificaciones para la fabricación, pero viene, pues tenemos que dar cumplimiento a diferentes estándares de biocompatibilidad en cuanto a la sonda, esterilización, empaque, simulación, transporte, conectividad. Ahorita, cosas que comparten el monitor, la sonda y la parte de usabilidad, la parte del usuario, usabilidad, simbología, etiquetado, gestión de calidad y gestión del riesgo. Todo eso está como latente en esos tres componentes y va cambiando, la que sigue, por favor, con base pues a los componentes. No es lo mismo hacer una sonda extruida de un cierto tipo de plástico grado médico a el monitor. Son estándares diferentes, entonces seguridad eléctrica, mecánica, compatibilidad electromagnética, gestión de desarrollo del software y la conectividad. Dicen, que vamos a hacerlo, vamos a ponerle en una USB o ponerle un Bluetooth, eso es ciberseguridad. Si lo hubiéramos puesto eso, entonces tendríamos aquí un bullet más y unos miles de pesos y millones de pesos más para hacer esas pruebas, ¿no? Entonces, cada uno de estos, pues es mucha inversión. ¿Por qué? Tiene que ser validado por un laboratorio de tercera partida. La que sigue, por favor. Entonces, del desarrollo del producto con base al usuario, pues tengo que estar viendo protocolos de usabilidad. Cuando corrimos una prueba clínica, uno de los objetivos secundarios era ver esta usabilidad, la ergonomía, la semiótica, que entendieran bien a través de una capacitación cómo iba a ser el uso de esa tecnología. En este caso, en el protocolo que hicimos de ya clínico, no podían tomar ninguna decisión con base a esta medición. Consistencia y accesibilidad. La que sigue, por favor. Entonces, un ejemplo de cómo es a una especificación, por ejemplo, de compatibilidad electromagnética. ¿Alguien sabe qué es electrocompatibilidad electromagnética? Así es, entonces mi dispositivo tiene que estar, ¿en dónde va a estar? ¿En un quirófano? ¿Y cuántos dispositivos médicos hay en un quirófano? N. Entonces, ese dispositivo no puede estar afectando al alrededor de los demás dispositivos médicos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La que sigue, por favor. Entonces, tenemos que verificar, ¿no? ¿Quién me va a decir la especificación? La IS 60601, que no puede estar haciendo ningún tipo de perturbación alrededor de mi tecnología, ¿no? Entonces, para eso, ocupas los laboratorios de tercera partida. Entonces, aquí montamos la prueba de la IS en conjunto con un proveedor que puede dar pues ese tipo de resultados, en donde pues aquí ven, ¿no? Toda la pues el que necesitas adecuar el espacio. Esto no lo tenemos en laboratorios de universidades. Bueno, a lo mejor sí, que si estén certificados los puedes ocupar, ¿no? Pero si no, tienes que ocupar estos otros, ¿no? La que sigue, entonces, lo que teníamos que cumplir aquí era que, ven esta línea roja, este es el estándar que tenemos que cumplir, la especificación, y esa era nuestra señal. Evidentemente, no cumplíamos, ¿no? Entonces, esta era nuestra tecnología. La que sigue, por favor. Entonces, primera iteración,
de solución, pues, pues vamos a ponerle pues esta etiqueta de cobre y pues sí, ya, jala, pero ¿qué peligros hay ahí? Pues ya cualquier componente que se me desconecte, pues va a ser un arco o voy a tener ahí algo, ¿no? Entonces eso tuvo que cambiar y pues convergimos a una pequeña jaula de Faraday, que es una, pues una protección, pues una jaula que protege esta parte electromagnética, pero adentro de ella, pues ya no se puso otro material para que no se hiciera ese contacto y tuviéramos otros riesgos, ¿no? Entonces, ya cumplimos esta especificación y entonces ahora sí esto fue aquí en México, pero todo el sistema tiene que ser validado con todas las especificaciones que te aplican de la IS 60601. Y eso nos fuimos a Estados Unidos a hacer todas esas validaciones de nuestro proceso de fabricación y empezamos a trabajar aquí Rubén, Aranza y Carlos, diferentes ingenieros con diferentes perfiles, pues así se veían nuestros pizarrones para ya estar poniéndonos nosotros de acuerdo cómo se iba a hacer pues la fabricación de los monitores, en dónde, las de las ondas, y cómo íbamos a hacer los trámites regulatorios aquí en México para importar esas ondas y armar los monitores aquí en México para realmente poder cumplir pues toda la regulación local y la parte de investigación clínica. Entonces, por fin llegamos al nivel 7, 8 y 9, en donde pues ya tenemos ese primer lote de fabricación, donde pues ya tenemos ya un dispositivo médico, ya pasó por todo ese proceso, ya tengo muchos elementos de seguridad eléctrica, mecánica, de biocompatibilidad, de toxicidad, y entonces hasta ese momento pues, seguimos con nuestra 13485 del proceso de fabricación y estamos ahora sí hablando de validación clínica. Entonces 2008, 2018, 2020 empezamos con esas pruebas clínicas en el Instituto Nacional de Cardiología y justamente una semana antes que se declarara COVID nosotros terminamos de reclutar todos los pacientes y estuvimos analizando la información durante 2 años para poder hacer nuestro sometimiento hacia la FDA. Sin embargo, nuestra primera opción era marcaje CE, porque pues esto empezó hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, marcaje CE era mucho más sencillo que ir a la FDA. Sin embargo, la regulación se modificó, se actualizó. ¿Por qué? Por los grandes escándalos que les digo, de los implantes mamarios, estos del Essure, las implantes de cadera que también estaban, que también fue todo un boom. La regulación europea se puso mucho más estricta, y entonces si nosotros nos quedábamos en esa regulación, pues entonces teníamos que hacer muchas más pruebas, y nuestro inversionista me dijo, no, yo ya no voy a hacer más pruebas. Entonces volteamos a ver la FDA, tuvimos que hacer pruebas, pero menos que las que teníamos que hacer para marcaje CE, y por ahí del septiembre 2024, pues nos da nuestra autorización de comercialización por un 510K, que es una equivalencia sustancial a otros dispositivos que ya se encuentran en el mercado en Estados Unidos. Entonces vamos a ver un poquito de cómo fue todo este proceso. Pues aquí ya los ingenieros que estaban capacitados, validados, que fueron a Estados Unidos a recibir pues esta verificación y validación de nuestro proceso de fabricación, pues entonces montamos acá en México pues mini laboratorio para dar cumplimiento y poder hacer nuestro proceso de fabricación. La que sigue, entonces ahí entramos a un subuniverso, por así decirlo, que es la investigación clínica, que aquí el ingeniero biomédico cambió un poquito a los perfiles. Hay varios ingenieros biomédicos que justamente trabajaron aquí en Alandra, ingenieras, que se fueron a trabajar a grandes transnacionales que se llaman CREOs, Organizaciones por Investigación por Contrato. Entonces, esas empresas lo que hacen es vender este servicio de investigación clínica, tanto para medicamentos como para dispositivos médicos. Es un
Es un, pues es un lugar en donde también está muy bien remunerado y es un trabajo bastante interesante. Entonces, planteas, diseñas el protocolo, solicitas las aprobaciones a los comités y a la autoridad sanitaria, que es COFEPRIS, te lo aprueban y después puedes empezar la ejecución de ese protocolo hasta obtener los resultados. Todo este proceso, les digo, nos tomó 2 años. Aquí igual yo estuve a cargo de esta actividad, y cosas importantes, pues hay que capacitar, o sea, todo esto es bajo buenas prácticas de clínicas ahora. Entonces hay que conocer, hay que estarse capacitando en eso, escribimos los protocolos con base a esos estándares, capacitamos a quienes, a las enfermeras, a quienes más, a las médico anestesiólogo, médico intensivista. ¿Qué estoy hablando de ahí? De mi indicación de uso. Mi finalidad de uso, pues va a ser monitorear al paciente en estado crítico, ¿no? Entonces aquí estamos viendo una prueba, para verificar que mi sonda está bien, fabricada, es un proceso de fabricación para después poderla colocar en el paciente que está en el quirófano y quién lo va a estar usando. O sea, aquí está mi paciente, mi finalidad de uso. Finalidad de uso es médico anestesiólogo, ¿no? Y el dispositivo está en contacto, ¿no? Con todos estos dispositivos que están alrededor y no debería de provocar ningún tipo de falla porque ya cumplen mis estándares de electro, ¿qué? Eso, muchas gracias. Entonces, pues aquí ya el ingeniero ya no podías tú meterle mano, tú ya hiciste la capacitación, aquí ya dejas así a tu hijo caminar solo, si se tropieza, pues tienes que anotarlo. Tú no puedes ser juez y parte, ahí el instituto nos dijo, no, pues esto es una innovación disruptiva, yo no me voy a hacer mucho cargo, yo quiero que cada vez que se coloque una sonda tú estés presente. Le digo, sí, pero nosotros no podemos tener ninguna injerencia por buenas prácticas clínicas. Nosotros sí hacemos la capacitación, pero aquí ya dejábamos la tecnología funcionar sola. Las anestesiólogas pues ya introducían pues el número del paciente, lo echaban a andar. Si se trababan, pues tenías que decirle, se recuerda la capacitación así, los primeros, y ya después lo hacían de forma automática, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta de esos errores de semiótica, de que no se daban cuenta de que algo pasaba con la señal o que ya tenía mucho contenido gástrico y estaba en medición en error, y entonces ya le tenías que decir, se acuerda que en la capacitación vimos, y entonces ya en los primeros pacientes ya después se hizo rutina y entonces ya la usabilidad del dispositivo funcionaba mejor. La que sigue, entonces igual aquí en la terapia, pues aquí, ¿no? O sea, fíjense, lo que teníamos ahí, esos riesgos no lo vimos, ¿no? Desde la parte de laboratorio de diseño, pues cómo lo íbamos a colocar en la terapia intensiva, ¿no? Ahí nos prestaron unas bases y eran un rollo, conseguirlas, porque cada módulo tenía una disponible, entonces nos robábamos 2 de otro lugar y ya las conseguíamos, ¿no? Pero era como todo un tema, pacientes que tenían inscritos en el protocolo, pues también un riesgo, ¿no? De que se vaya a caer encima del paciente, ¿no? Y al dispositivo que se caiga tiene pruebas de caída, que no le debería pasar nada, de hecho es una estándar, tuvimos que tirar de varios metros y también una pesa, sí, se compró una pesa, tenías que hacerla así como péndulo para que pasara los estándares o sea, lo hicimos así en laboratorio, pero los laboratorios de tercera partida tenías que entregarles, no sé, 3 o 4 piezas más para todas las pruebas destructivas, y te lo regresan ahí todo destruido, pero tenían que verificar que pasara el estándar, ¿no? Entonces, la ingeniera Erika, justamente una de ellas es la que trabaja en CRO transnacional, pues aprendimos, ¿no? A estar gestionando toda la información, o sea, revisando que los médicos estuvieran cumpliendo ese procedimiento, de la generación de toda la documentación. No es despreciable, eran como más, miren, aquí hay más carpetas,
y todo eso también de forma digital. La que sigue. Eso nos llevó también a irnos a Alemania a presentar los resultados preliminares de seguridad y eficacia de esta tecnología, pero ¿quién presenta aquí? Es el médico, porque tú vas a querer que esa tecnología la ocupe, ¿quién es? El médico intensivista, que fue quien presentó ante la Sociedad Europea de Medicina Crítica. Entonces, eso ya son estrategias de acceso a esta tecnología. Ya aquí el ingeniero ya queda en otro término, ¿no? Porque quien lo va a ocupar es el médico. La que sigue, pues otra vez esto no se hace solo, ingeniero, médico intensivista, médico anestesiólogo, residentes de anestesiología y de cirugía cardíaca y de intensiva, unos eran de cirugía, otros eran de la terapia, pero pues se les invitó a participar y todo el mundo tenía un rol, ¿no? Digo, aquí ya están contentos porque ya habíamos terminado, ¿no? La que sigue, entonces aquí todavía les digo que era una semana antes de COVID, todavía no teníamos cubrebocas ni nada, presentamos de que ya terminamos, entonces ingenieros, médicos, ¿no? La que sigue, y entonces regresamos, ¿no? O sea, cerraron el sitio porque fue hospital COVID, después de 2 años, ya regresamos a hacer como toda la entrega de todas las carpetas finalizadas hacia el sitio, y con el investigador principal, hasta poder armar el resultado de la prueba clínica, más todas las verificaciones de fabricación, etcétera, todo lo presentas en el dossier de la FDA, la que sigue, por favor, hasta pues obtener, si ahí le googlean Alandra Medical, en los 510K, que son las autorizaciones que emite, una de las autorizaciones que emite FDA, van a encontrar pues Alandra Medical, por aquí ando, ¿no? Montserrat Godínez. ¿De qué es esto? Pues aquí está cómo quedó registrado esta tecnología en la base de datos de la FDA. Esto es, chicos, que sí se puede crear tecnología aquí en México. No tienen que hacer toda la trayectoria que hicimos de 20 y tantos años. Ya hay mucho conocimiento que está procesado, transmitido, y son de las cosas que hacemos en el colegio. La que sigue, por favor. Entonces, ya hoy conocimos pues un dispositivo que nace en 2001 y fue aprobado pues ya por una autorización de comercialización en FDA, y pues como ven han sido muchos retos. Digo, esto es resumir 25 años en 1 hora, pues es muy retador, pero lo más importante de aquí es que es que sí creamos que podemos hacer tecnología, sí se puede. Hay un camino, no se puede ir ahí aleatoriamente, y ese camino se llama regulación sanitaria, sistemas de gestión y trabajo en equipo. Entonces, si ustedes quieren aprender más de estas cosas, pues por eso les digo, tenemos el diplomado de diseño y desarrollo de dispositivos médicos, en donde justamente vamos analizando todas estas cuestiones muy en específico para poder realmente ayudar al emprendimiento mexicano. La que sigue, actualmente, ¿qué estamos haciendo en Alandra? Pues el proceso de publicación de esa prueba clínica y la implementación de la estrategia de salida. O sea, Alandra no va a comercializar este dispositivo, lo va a transferir a una gran transnacional, que ya la gran transnacional decidirá qué hacer con esa tecnología. La que sigue, por favor. Y ya como conclusiones, pues existe un proceso para diseñar y desarrollar dispositivos médicos. Se debe de establecer claramente una estrategia regulatoria, no se puede andar cambiando dónde voy a estar comercializando. Es fundamental conocer esta estrategia y cuál va a ser el acceso comercial. Aquí en México pues hay diferentes formas de acceso, en Estados Unidos otras, en otras regiones serán otras. Entonces hay que conocer muy bien cuál es ese. Ya una vez que estoy aquí, empieza otro camino grandote, que es el del acceso. Y por último, la normativa y regulamiento y los requerimientos regulatorios mitigan todos esos riesgos. Existen porque algo o alguien en algún momento sucedieron atrocidades
¿no? O sea, como si voy a ocupar un implantable, no puedo ocupar ciertos metales o no puedo ocupar ciertos, pues plásticos o materiales, porque pueden causar daño, ¿no? Entonces ya hay muchos ejemplos de eso. Entonces, la normativa y los requerimientos realmente sí mitigan esos riesgos, ¿no? Pero cuando ocupamos un dispositivo médico siempre hay un riesgo residual. Y ese, si sucede, hay que reportarlo, ¿no? Y eso es otra vez tecnovigilancia. Y pues la que sigue, por favor. Y pues aquí les presento a Rubén, ocupando ya nuestros, lo que está de moda el día de hoy, ¿no? Del ChatGPT con estos tipos de filtrado. Rubén, Carlos y yo, y pues ahí agregamos a Florencia Atena como parte de nuestro equipo que está desde hace mucho tiempo, ¿no? La que sigue, porfis. Entonces, pues muchísimas gracias. Si tienen algunas dudas, les pido si nos siguen en nuestras redes sociales, si nos ayudan mucho. Ahí nos dan like, por favor. Es uno de los objetivos también de Alandra, por poder transmitir que podemos hacer diseño y desarrollo aquí en México, ¿no? Y bueno, son de cambiándome de cachucha, pues son de las cosas que hacemos en el colegio. En el colegio, les cuento para ustedes, tenemos tutorías estudiantiles, pueden hacer ahí su servicio social, estancia profesional, todo es virtual. Hablamos de todos estos temas regulatorios, innovación tecnológica. Estamos haciendo un proceso de diseño y desarrollo para que podamos aceptar proyectos de innovación tecnológica en dispositivos médicos para poder madurarlos como software y como dispositivo médico. Entonces eso es en mis ratos libres. Y ya. Bueno, ahorita les pongo rápidamente unos QRs para que los puedan ustedes tener, de cómo ustedes si quisieran participar en esas tutorías estudiantiles. Ya tendremos que hablar entre la universidad y el colegio cómo son esos mecanismos, pero pues ya existe atrás del colegio pues toda una trayectoria importante de cómo podemos estar incidiendo en esos temas. Justamente todos estos enfoques del colegio hacemos en pro de la salud de los mexicanos varias acciones. Agradecemos a Monse por tan interesante tema y a todos ustedes por su atención. Cualquier duda o comentario pueden dejarla por escrito aquí y con gusto la responderemos. Hasta la próxima.